Todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre nuestro planeta, desde los misteriosos frascos de la India hasta las intrigantes cuevas de Longu. He aquí los 15 descubrimientos más increíbles. Número 15. Tarros misteriosos en la India. Este año, los investigadores quedaron desconcertados al descubrir más de 60 tarros de piedra gigantes en todo Assam, India. Algunos de ellos son casi imperceptibles. Escondidas a plena vista, las tinajas difieren en tamaño y forma, y se encuentran en lugares hasta ahora desconocidos. Al igual que muchos artefactos arqueológicos que descubrimos, el hallazgo de estas tinajas dio lugar a algunas preguntas. ¿Quién las fabricó y por qué? Las vasijas datan de entre el segundo milenio antes de Cristo y el siglo XIII de nuestra era. Se han encontrado jarras similares en Laos, y los arqueólogos sospechan que tal vez tengan una finalidad parecida. Las vasijas de Laos se han descubierto con restos humanos en su interior, lo que ha llevado a los arqueólogos a pensar que se hicieron con fines funerarios. Mientras que la mayoría de las tinajas halladas en la India no contienen restos humanos, varias tenían fragmentos óseos en su interior, lo que significa que realmente podrían haber sido utilizadas para prácticas mortuorias. Esto es lo más sorprendente. Las tinajas estaban hechas en su mayor parte de piedra arenisca, pero los arqueólogos no pudieron encontrar ninguna fuente de piedra arenisca con la que se tallaran estas tinajas. Esto hace que los investigadores se pregunten quién fabricó estas tinajas, dónde vivían y cómo transportaron todas las tinajas funerarias a Assam. Los investigadores siguen investigando los orígenes de estas tinajas, pero existe la posibilidad de que muchas de ellas se destruyan antes de que lleguemos a saber más sobre ellas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Mustatil. Recientemente, los arqueólogos descubrieron varias estructuras de piedra conocidas como mustatil en la región noroeste de Arabia Saudí. Mustatil, que en árabe significa rectángulo, son unas enormes y misteriosas estructuras de piedra que supuestamente figuran entre las ruinas arqueológicas más antiguas del planeta. El yacimiento data supuestamente del 5530 a.C., es decir, unos 2500 años más antiguo que Stonehenge. Todo el yacimiento era enorme, con estructuras de piedra de entre menos de 20 metros y más de 600 metros de tamaño. Las primeras teas de musta se descubrieron en la década de 1970, pero los investigadores no pudieron determinar qué hacer con ellas. Y para tener una idea de lo que son, los investigadores las estudiaron de cerca y a vista de pájaro. Al principio, los investigadores pensaron que solo había una docena de ellos, luego cientos, y tras meses examinando el lugar, contaron aproximadamente 1000 cercetas de musta. Pero aunque era fácil observarlas, su finalidad seguía siendo un gran misterio. Los investigadores desvelaron por fin una pista cuando descubrieron que algunas de las cerceta musta tenían debajo cámaras ocultas llenas de fragmentos de huesos de ganado. El descubrimiento de fragmentos óseos hizo pensar a muchos que estas estructuras rectangulares se construyeron para atrapar ganado. Pero como las paredes son demasiado bajas para contener adecuadamente vacas y cerdos, también existe la posibilidad de que estas estructuras se utilizaran para rituales en su lugar. Número 13. Partida por la mitad. Viendo esta roca partida por la mitad, se diría que ha sido cortada por una espada afilada o un láser. Se trata de la formación rocosa de Al-Nazla, situada en el oasis de Taima, Arabia Saudí. Esta roca, partida limpiamente por la mitad, es una de las formaciones rocosas más alucinantes del planeta. El Al-Nazla es un petroglifo que figura entre los más intrigantes. Además del hecho de que la roca esté tan limpiamente partida por la mitad, también parece como si se equilibrara precariamente sobre dos montículos estrechos. ¿Cuánto tiempo permanecerán estas rocas en equilibrio en la zona? ¿Y cómo apareció el corte exactamente en el centro? No hay duda de que una herramienta hecha por el hombre podría producir fácilmente el mismo corte. Pero el caso es que cuando se descubrió la roca, ya estaba partida por la mitad. Y no creo que nadie se esforzara en cortar una roca enorme en medio de la nada solo para confundir a los investigadores. Entonces, ¿cómo es posible? Existe la posibilidad de que la roca se partiera cuando el suelo se movió ligeramente por debajo. También es posible que haya una pequeña falla en la roca y que, por casualidad, se partiera limpiamente por la mitad. Independientemente de la razón,
es bastante sorprendente observar esta formación rocosa. Número 12. Amantes de Modena. Estos dos esqueletos son conocidos como los Amantes de Modena. Fueron descubiertos en un cementerio en 2009 cerca de Modena, al norte de Italia, y muchos se conmovieron debido a la posición de la pareja. Sin embargo, en 2019, el mundo se conmocionó una vez más cuando se reveló una revelación sobre los dos. Esta pareja es solo uno de los muchos restos óseos de parejas cogidas de la mano, o incluso abrazadas en todo el mundo. Pero en todos los casos, se trataba de un hombre y una mujer. Sin embargo, en el caso de los Amantes de Modena, resulta que eran ambos hombres. Este hecho desconocido hasta el día de hoy ha generado muchas especulaciones sobre el tipo de vínculo que compartían estos dos individuos. Los investigadores han llevado a cabo exhaustivas investigaciones para descubrir la verdadera naturaleza de su relación. Entre las teorías planteadas, se encuentra la posibilidad de que fueran hermanos o primos. No obstante, una de las teorías más aceptadas es que eran soldados que murieron juntos en la batalla, demostrando su lealtad y camaradería hasta el último aliento. Esta historia fascinante sigue siendo objeto de debate y estudio, ya que plantea preguntas sobre la diversidad de relaciones y la importancia de la lealtad en tiempos de guerra. A través de su trágico destino, los Amantes de Modena nos recuerdan la fragilidad de la vida y la capacidad humana para forjar vínculos inquebrantables en las circunstancias más adversas. Número 11. Familia rusa de esqueletos. El 17 de julio de 1918, un pelotón de fusilamiento puso fin a la vida del zar de Rusia, Nicolás II, su esposa, su hijo y sus 4 hijas pequeñas. Este acontecimiento marcó el trágico destino de la familia real rusa. Durante varias décadas, se llevó a cabo una intensa búsqueda de los restos de la familia. Finalmente, en la década de 1970, se logró encontrar los restos, aunque no fue hasta 1991 que se llevaron a cabo las excavaciones y exhumaciones correspondientes. Esto implicó un largo proceso para recuperar los cuerpos de Nicolás II, su esposa y sus 4 hijas. Los restos de la familia real fueron descubiertos en un bosque cercano a la ciudad rusa de Yekaterinburgo. Este hallazgo histórico proporcionó respuestas y cerró un capítulo importante en la historia de Rusia, permitiendo honrar y recordar a aquellos que perdieron la vida en circunstancias tan trágicas. La familia Romanov, una de las dinastías más emblemáticas de la historia, ha estado envuelta en un misterio que ha perdurado a lo largo de los años. Durante décadas, numerosas teorías han surgido en torno a lo que realmente sucedió con sus restos después de su trágica desaparición. Algunas afirmaciones sugerían que los cuerpos de los miembros de la familia habían sido sometidos a un terrible destino, siendo disueltos con ácido sulfúrico y completamente quemados. Número 10. Discos Phaistos. Este elaborado disco de arcilla cocida, conocido como el disco de Phaistos, fue descubierto en 1908 cerca de Heraklion, Creta. Desde entonces, ha sido objeto de gran interés y numerosas investigaciones por parte de los expertos en Phaistos, quienes se han preguntado cuál es su verdadero propósito y origen. Este enigmático y meticulosamente decorado disco ha generado una amplia gama de teorías y especulaciones, alimentando así el debate sobre su uso y significado a lo largo de los años. El disco tiene aproximadamente 3/4 partes del tamaño de un frisbee, lo cual lo hace relativamente pequeño. Cabe destacar que en ambas caras del disco se encuentran grabados varios símbolos misteriosos. Hasta el día de hoy, aún no se ha logrado descifrar el significado de estos símbolos ni se ha determinado a qué idioma pertenecen. Existen diversas especulaciones acerca de la naturaleza de este disco. Algunas personas sugieren que podría tratarse de un objeto religioso de gran importancia, mientras que otros creen que podría ser una inscripción con propiedades curativas. Incluso se ha planteado la posibilidad de que los símbolos sean parte de un antiguo poema, un hechizo mágico o una lista de la corte de algún reino perdido en el tiempo. A pesar de las numerosas teorías que se han propuesto a lo largo de los años, hasta el momento nadie ha logrado ofrecer una explicación concluyente sobre la verdadera naturaleza de este enigmático disco. Número 9. Urnas de Transilvania. En el año 2021, un grupo de arqueólogos experimentados decidió emprender una apasionante y desafiante excavación en un antiguo cementerio ubicado en Transilvania, Rumania.
Este cementerio, con una antigüedad de aproximadamente 6.000 años, albergaba una gran cantidad de secretos y misterios por descubrir. Durante el proceso de excavación, los arqueólogos se encontraron con una sorprendente y fascinante colección de esqueletos que presentaban una forma de entierro completamente inusual y peculiar, despertando así el interés y la curiosidad de todo el equipo. Al analizar detenidamente cada uno de los esqueletos descubiertos, se pudo observar que algunos de ellos tenían urnas cuidadosamente colocadas sobre sus cráneos o a sus pies, lo cual planteaba aún más preguntas y teorías sobre las creencias y prácticas funerarias de esa antigua civilización. Esta inusual práctica de entierro ha dejado perplejos a numerosos investigadores e historiadores. A medida que se siguen realizando excavaciones, se han descubierto docenas de esqueletos adicionales con urnas. Además, se ha planteado la posibilidad de que estas urnas contengan alimentos o bebidas, lo cual podría indicar que se colocaban como ofrendas a los difuntos, como una forma de honrarlos y acompañarlos en su tránsito hacia el más allá. Este descubrimiento arroja luz sobre las antiguas creencias y rituales funerarios de esta cultura misteriosa, revelando una conexión más profunda entre los vivos y los muertos. Es fascinante considerar cómo estos hallazgos amplían nuestro conocimiento y comprensión de la historia y las prácticas culturales de aquellos tiempos remotos. Número 8. El mortal fuego griego. ¿Sabías que el Imperio Bizantino tenía un arma secreta? Y no estoy hablando de pistolas o cañones. Lo que tenían era el mortífero fuego griego, un arma incendiaria mortal que hacía arder a sus adversarios en el mar. En aquella época también se libraban batallas navales, pero mucho menos destructivas que las que hemos vivido en las dos guerras mundiales. El fuego griego era tan eficaz que seguía ardiendo, incluso en el agua, lo que significaba que cualquier oponente que se atreviera a meterse con alguien que poseyera esta arma incendiaria ya estaba en desventaja, por supuesto, cuando el ejército bizantino la utilizaba. Otros asentamientos de la época codiciaban el potente fuego. Algunos ejércitos consiguieron obtener una muestra del líquido, pero todos fracasaron a la hora de crear ellos mismos el brebaje. A día de hoy, ni siquiera los expertos contemporáneos consiguen reproducir el fuego griego. A menudo se atribuye a Calínicos de Heliópolis la invención del fuego griego. Era un arquitecto judío que se trasladó a Constantinopla huyendo de los árabes. Tras establecerse, empezó a formular la mezcla perfecta para el fuego líquido y envió la receta completa al emperador bizantino. El arma ardiente resultó ser tan increíblemente eficaz que la receta solo la conocían Calínicos, su familia y los emperadores bizantinos. El mortífero fuego griego era un secreto profundamente guardado que seguimos intentando desentrañar hasta nuestros días. Número 7. La crucifixión romana. La crucifixión era una forma de castigo que muy probablemente se originó con los asirios y babilonios. Se asocia más con los romanos debido a la Biblia, pero recientemente los arqueólogos encontraron evidencia del método de castigo en un lugar bastante sorprendente. Inglaterra. Una excavación en Cambridgeshire, Inglaterra, reveló un esqueleto con un clavo atravesándole el pie, lo que lo convierte en una de las pruebas increíblemente raras de la crucifixión romana. El asentamiento cercano a la zona data de finales del siglo I después de Cristo, y los restos óseos pertenecían a un hombre de unos 35 años en el momento de su muerte. La crucifixión era bastante común en los antiguos asentamientos romanos, pero encontrar alguna prueba de ello es bastante raro. De hecho, hemos descubierto 2 esqueletos que supuestamente fueron ejecutados mediante crucifixión, pero, irónicamente, nunca se encontraron clavos en los restos. Pero esto demuestra que los romanos eran bastante creativos con sus macabros castigos y no se limitaban a utilizar clavos. Además de asegurar a la pobre víctima en la cruz empalándola con clavos, los romanos también utilizaban cuerdas para asegurar sus cuerpos. Entonces, ¿cuándo exactamente se recibía la crucifixión como castigo? En aquella época, era algo reservado a los delitos más graves. Por ejemplo, si se te acusaba de amenazar al Estado o de realizar brujería o magia negra, había muchas posibilidades de que estuvieras en la cruz a la mañana siguiente. Número 6. Preservación de la infestación de ratas. Muchos de nosotros sentimos una gran aversión por los ratones y las ratas. Estos bichos son vistos como plagas por muchos, y lo último que muchos de nosotros necesitamos es una infestación de ratas en nuestras casas. Y sin embargo, por sorprendente que parezca, la existencia de ratas en la Sydney colonial
conserva un pedazo de historia de los años 1800. En 2020, unos arqueólogos afirmaron que habían tropezado con un hallazgo bastante intrigante. Descubrieron un tesoro de unos 80.000 artefactos históricos, que incluían libros de oraciones, uniformes de presidiarios, ropa de mujer, jarras, cucharas y muchos más. Este extraño hallazgo se encontró bajo las tablas del suelo del cuartel de Hyde Park, en Sydney. Al principio, los arqueólogos pensaron que los montones que habían descubierto no eran más que basura de la que tenían que ocuparse. Pero, tras una inspección más minuciosa, no tardaron en darse cuenta de que los fragmentos de papel y ropa eran ventanas al pasado. En 1811, los barracones albergaban a convictos y con el paso de los años, las ratas vivieron bajo las tablas del suelo del establecimiento y poco a poco saquearon miles de objetos personales de los convictos en su hogar. Sin querer, conservaron miles de objetos históricos. Piénselo de esta manera: las ratas se convirtieron accidentalmente en conservadoras involuntarias de todos los hallazgos históricos y los mantuvieron a salvo durante más de un siglo. En honor a ellas, se colocaron varias ratas en la exposición junto con los objetos encontrados bajo los barracones de Sydney. Número 5. Misteriosa anciana de 35 años. En 1881, los investigadores descubrieron los restos momificados del faraón egipcio Amenhotep I. Durante muchos años, no pudimos descubrir los secretos del faraón. La momia estaba tan delicadamente envuelta que los científicos tenían miedo de perturbarla. Sin embargo, gracias a la tecnología de que disponemos hoy en día, por fin conseguimos desenvolver sus restos momificados y descubrir más cosas sobre él. Para seguir preservando la momia, los investigadores desenvolvieron digitalmente el COVID de Amenhotep I, descubriendo el contenido de la momia sin perturbarla físicamente. El hallazgo más sorprendente no fue que la momia del faraón estuviera decorada con flores. Fue el hecho de que muriera cuando solo tenía unos 35 años, una época en la que estaba relativamente sano. Cuando murió medía 1,70 metros y aún conservaba una dentadura sana. Esto llevó a los investigadores a preguntarse por qué murió Amenhotep, que gozaba de perfecta salud. Fue el faraón que gobernó Egipto durante unos 21 años, entre 1525 y 1504 a.C. Las investigaciones y los análisis de 4 a.C. muestran que no tiene causa aparente de muerte, a pesar de haber sido tratado con delicadeza, muy probablemente por sus asistentes. Los ladrones de tumbas infligieron muchas heridas a la momia del faraón, pero aparte de las heridas infligidas por los ladrones de tumbas, no se encontraron otras lesiones en sus restos momificados. Número 4. Continente que no existió. En 1906, el explorador Robert Peary emprendió un viaje para alcanzar el Polo Norte, pero en lugar de alcanzarlo, regresó con un descubrimiento asombroso. Tropezó con un nuevo continente que hasta entonces era desconocido para el resto del mundo. Pero el caso es que resultó que el continente del que hablaba no existía en primer lugar. Peary dijo que vio la isla gigante flotando en medio del mar polar, y como tenía la impresión de haberla descubierto, la llamó Crokerland, en honor al patrocinador de su expedición. Se suponía que era el descubrimiento de su vida, y Crokerland fue reconocida como real durante bastante tiempo, hasta que finalmente se demostró que era falsa, unos 30 años después de las afirmaciones de Peary. Pero a día de hoy, muchos siguen creyendo que esta isla polar existe realmente. Tras el anuncio inicial de Peary sobre la isla, muchos otros exploradores siguieron sus pasos en busca del último continente del planeta, pero sin éxito. Entonces, ¿qué vio exactamente el explorador Robert Peary mientras exploraba el norte? ¿No vio más que un gran iceberg y lo confundió con otra cosa? ¿O descubrió algo que no quiere revelarse al resto del mundo? Dígame lo que piensa en los comentarios. Número 3. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una colección de pergaminos encontrados en el desierto al este de Jerusalén, a orillas del Mar Muerto. Estos textos son conocidos por ser una de las mayores colecciones de texto del período del Segundo Templo. Hay unos 930, y todos contienen pasajes sobre el mundo religioso y político del Segundo Templo, el judaísmo y la Biblia hebrea. Las primeras piezas del rollo del Mar Muerto se convirtieron en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Recientemente, los arqueólogos han vuelto a descubrir pergaminos del Mar Muerto en la Cueva del Horror,
en Israel. Los textos se remontan al siglo III a.C. y al siglo I después de Cristo. Esta vez, los pergaminos contienen el texto más antiguo conocido de la Biblia hebrea. Lo más curioso es que la mayoría de los pergaminos se descubren junto con otro artefacto horripilante. Por ejemplo, cuando se descubrieron los nuevos rollos del Mar Muerto, los arqueólogos hallaron un esqueleto humano en el mismo lugar en que se encontraron. Además, el lugar donde encontraron los rollos era exactamente la misma caverna donde los arqueólogos encontraron esqueletos de hombres, mujeres y niños en la década de 1950. Los historiadores creen que se trata de personas que intentaron escapar de los romanos y escondieron los pergaminos para protegerlos de la destrucción. Número 2. Misteriosas señales de Próxima Centauri. Casi siempre se recurre a los extraterrestres para explicar cualquier fenómeno inexplicable del planeta, y cualquier mención a ellos siempre atrae a los escépticos. Pero, ¿y si esta vez se han puesto en contacto con nosotros de verdad? En 2020, unos astrónomos afirmaron haber visto algo extraño en el espacio. Mientras vigilaban el universo en busca de cualquier señal de vida, descubrieron una inexplicable señal de radio procedente de la dirección de Próxima Centauri, una pequeña estrella roja cercana a nuestro Sol, a unos 4,2 años luz de distancia. La onda de radio que detectaron no se parecía a ninguna otra. Era la misma señal que produce la tecnología humana. Nuestras torres de telefonía móvil, el GPS, la radio por satélite, etc. Los investigadores están seguros de que no puede haber sido creada por ningún otro objeto en el espacio, aparte de la tecnología humana o la inteligencia extraterrestre. El lugar donde se captaron las ondas es conocido por carecer de señales de origen humano. Así que la única posibilidad es que sean de origen extraterrestre. A diferencia de las ondas habituales que hemos observado hasta ahora en el cosmos, se espera que los extraterrestres se comuniquen con nosotros del mismo modo que nosotros nos comunicamos entre nosotros en el espacio. Ahora bien, he aquí el dilema. ¿Cómo podemos determinar con seguridad si la señal que han observado realmente fue enviada por extraterrestres? Número 1. Las cuevas de Longyu. Las cuevas de Longyu son un misterio antiguo en China. Un local las descubrió después de drenar estanques insondables. Se encontraron 5 grandes cavernas y 19 más pequeñas. El primer hallazgo fue en 1992 y se descubrieron más cámaras después. Las cavernas excavadas a mano abarcan 30.000 terrenos. Aunque son grandes, no se sabe quién las construyó ni cuál es su origen. Son intrincadas y contienen puentes, estanques, canalones y tallas en las paredes. La antigua civilización que las talló también las adornó. Se desconoce cómo llevaron a cabo este proyecto tan ambicioso. Se extrajeron 1 millón de rocas para construirlas. Para lograrlo, necesitarían 1.000 obreros trabajando sin parar durante 6 años. Esto solo contempla la extracción de las piedras, no el tiempo empleado en decorar las paredes y los pilares. No hay registros ni manuscritos sobre las cuevas de Longyu y nunca se encontraron herramientas de talla en el lugar. Estos factores confunden a los investigadores, pero hay algo más extraño en las cuevas. A diferencia de otros yacimientos antiguos que muestran signos de deterioro, las cuevas de Longyu se mantienen prácticamente intactas. No hay signos de daños, escombros, ni movimientos sísmicos naturales, a pesar de la propensión de la región a los desastres naturales. Hoy en día, las cuevas de Longyu siguen siendo un misterio. No tenemos pruebas de su uso, quién las construyó ni cómo han resistido durante más de 1 milenio. Gracias por vernos. Hasta la próxima.